Soy el pastor Manuel Puerto de la Iglesia Bíblica El Molino y te doy la bienvenida para continuar estudiando este tema que es muy importante: matrimonios saludablemente estables. Estamos hablando acerca de los pilares fundamentales que debemos tener en cuenta como cristianos y como hijos de Dios para tener matrimonios que dejen huella y que sean una bendición. Por lo menos vamos a estudiar 4 pilares fundamentales que encontramos en la palabra de Dios. Como puedes ver acá, el primer pilar está en Efesios 4 del 1 al 16. El segundo pilar en Efesios 4 del 17 al 32. El tercer pilar está en Efesios 5 del 1 al 17. Y el cuarto pilar, Efesios 5 del 18 hasta el capítulo 6 y versículo 9. Tenemos que entender bien esto, porque el matrimonio no es aislado, es parte integral tanto de la vida del ser humano como de la enseñanza de la palabra de Dios. No podemos divorciarlo. No se es cristiano en la iglesia y se es un pagano en el hogar. Tenemos que integrarlo. Mi matrimonio, mi vida de pareja, mi vida de familia, es parte de toda mi vida cristiana. Por tanto, prestemos atención a lo que Dios nos enseña. Yo les dije que el contexto es muy importante. ¿Qué es el contexto? Es ese hilo de pensamiento que une al pasaje con todo lo demás para que podamos entenderlo. Si perdemos el hilo de ese pensamiento del escritor, vamos a llegar a interpretaciones equivocadas de la palabra de Dios. Para tener matrimonios saludablemente estables, entonces, es imperativo, importantísimo, es clave conocer y practicar estos 4 pilares básicos que sostienen el matrimonio. Pilar número 1, comportarnos siempre como es digno de un hijo de Dios. El pilar número 2, tirar el hombre viejo y vestirnos del hombre nuevo. El pilar número 3, los hijos de Dios debemos imitar a Dios en todas las cosas, todos los días. Y el pilar número 4, los hijos de Dios debemos ser llenos del Espíritu Santo. Espero que podamos entender lo que Dios nos enseña, pero no solamente que llene nuestra mente, sino que también pueda llenar nuestro corazón. Y en este momento entonces vamos a darle paso al pilar número 1. No te olvides que estamos estudiando en el contexto del matrimonio cristiano, de la familia cristiana, del hogar cristiano. En el libro de Efesios capítulo 5, en el verso 22 se habla de las casadas. En Efesios 5:25 se habla de los esposos. En el capítulo 6, verso 1 de Efesios, se habla de los hijos. Y en el capítulo 6 de Efesios, en el versículo número 4, se habla de los padres. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuántas de las esposas saben que deben sujetarse a su esposo? ¿Cuántos esposos que están viendo estos estudios y los están siguiendo saben que deben ser líderes en su casa y amar a su esposa como Cristo a la iglesia? ¿Cuántos hijos saben que deben obedecer a sus padres? ¿Cuántos padres saben que deben de ser buenos padres para con sus hijos? Todos lo sabemos. La pregunta es, ¿qué está pasando en la práctica? ¿Por qué no lo podemos cumplir en el hogar? ¿Por qué tenemos tanto conflicto matrimonial? Y no solo hablo de la gente que no conoce de Dios, hablo de todos en general, porque ahora en la iglesia del Señor hay un tremendo conflicto matrimonial también. Espero yo que logres entender estos 4 pilares y que al final tú los pongas en práctica en tu casa, como esposo, como padre, como esposa o como madre o incluso como hijo. Aunque me estoy enfocando un poquito más en la relación de pareja, en la relación matrimonial de esposo y esposa. Primer pilar, Efesios capítulo 4, del versículo 1 al versículo 16.
¿Cuál es el primer pilar? Comportarnos siempre como es digno de un hijo de Dios. Mira cómo dice la Biblia. Yo pues preso en el Señor, estoy leyendo Efesios capítulo 4, versículo 1. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra andar quiere decir, quiero que se comporten como es digno, como debe de ser de un hijo de Dios. El comportamiento que todos los que somos seguidores de Jesucristo debemos de tener, debemos de practicar. ¿Y qué dice la Biblia? Así quiero que se comporten siempre. La palabra andéis, el verbo que usa aquí el apóstol Pablo, tiene dos connotaciones que debemos tomar muy en cuenta. Primero, es un verbo en tiempo presente. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es permanente en la vida del Hijo de Dios. Es diario. Todos los días tenemos que comportarnos así. Y segundo, es un imperativo que no nos está dando una opción, no nos está dando una opinión, no nos está dando una sugerencia. Es un mandamiento. El Señor dice, yo quiero que mis seguidores tengan esta conducta siempre. ¿Qué conducta? Mira cómo dice, versículo número 2. Estoy leyendo Efesios 4:2. Con toda humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué dice? ¿Cuál es el comportamiento que Dios quiere de ti y de mí? Número 1, con toda humildad. Yo te hago una pregunta. ¿Estamos desarrollando este comportamiento nosotros ahí en la casa? ¿Somos humildes en el trato con la esposa y con los hijos? ¿Cuál es el comportamiento que tú tienes? ¿Es prepotente, arrogante, iracundo, violento, machista? Es un comportamiento de humildad. Jesucristo dijo, ejemplo yo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Un ejemplo de humildad. ¿Sabes lo que él dijo? Aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y ahí no termina el mandato de Jesús. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabes por qué mucha gente no encuentra descanso? ¿Por qué vive tan conflictivamente, tanto con él como con su familia, en su trabajo? Porque no tiene humildad. Por el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, el machismo. Muchos hemos confundido liderazgo con machismo. Son dos cosas completamente diferentes. La palabra de Dios dice, yo debo de ser humilde en mi casa, tratar con humildad a mi esposa, a mis hijos. Luego, ¿qué dice? Con mansedumbre. La palabra mansedumbre quiere decir una persona que no es agresiva. Por ejemplo, es aquel animalito al cual tú te le puedes acercar y lo tocas y no te va a agredir. Manso quiere decir alguien que sabe controlar su carácter, sabe controlar sus pensamientos, sabe controlar su vocabulario. No agrede ni físicamente ni verbalmente. Tiene dominio propio, se controla y aunque esté enojado, no es agresivo. Con mansedumbre. ¿Qué otro comportamiento espera Dios de nosotros dentro del hogar cristiano? Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Tienes tu paciencia con tus hijos y los puedes soportar? ¿Puedes soportar sus gritos, sus juegos? ¿O eres de los que no soportan ni que se mueva una hojita en tu casa? ¿Eres de las personas que quieres que nadie haga un ruido, porque si alguien se mueve o alguien hace un ruido, tú gritas? Tú te exasperas. La palabra de Dios nos dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Amas tanto tú a tu esposa y a tus hijos como para abrazarlos, como para jugar con ellos, como para que convivas con ellos soportándolos?
¿Soportas las travesuras de tus hijos? ¿Soportas tú que un hijo pueda quebrar un vaso, un plato? Porque a veces nosotros los adultos los quebramos. Y si llega una visita a tu casa y quiebra un plato, no le gritas. Pero cuando se lo quiebra a un hijo, sí le gritas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué soportas al amigo, al vecino, a la visita, pero no soportas al hijo? Pero ¿qué más dice? Dice la palabra de Dios que no solamente tenemos que, dentro de este comportamiento que debe ser digno de un hijo de Dios, debemos tener humildad, mansedumbre, soportándonos en amor, que ese amor llene nuestro hogar, llene el hogar de soportar las cosas que pasan ahí. Pero luego, ¿qué dice? Mire lo que dice el verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Eres tú preocupado por guardar la unidad familiar? ¿Te preocupas tú realmente en la casa porque esa unidad se conserve con tranquilidad, con amor, con respeto, con dignidad? ¿Ese lazo de la paz está uniendo tu familia? ¿O es una familia conflictiva donde todo mundo se grita por todo, donde todo mundo pelea por todo, donde nadie puede jamás vivir en paz? Hay hogares que parecen un campo de guerra, donde hay gritos, enojos, pleitos, donde vuelan todas las cosas por aquí y por allá. Pregunto, ¿quién va a poner paz en ese hogar? Si a veces desde que nosotros los mayores venimos, empiezan los gritos, empiezan los pleitos, ¿por qué no tratamos de vivir tranquilos? Y luego, ¿qué dice el Señor? Mire lo que dice el capítulo 4, verso 7. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y luego, ¿qué dice el versículo 11? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué dice? Preocupados por el crecimiento espiritual de la familia. Aquí no solamente está hablando de la iglesia, mi amigo, está hablando de la casa. Que tú como esposo te preocupes por el crecimiento espiritual de tu esposa, por el crecimiento espiritual de tus hijos. Pregunto, ¿eres un sacerdote de Dios en tu casa? Mira lo que dice la palabra de Dios en el Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo te hago una pregunta. ¿Te preocupas tú por la salvación de tus hijos en primer lugar, de tu esposa? Y luego, ¿te estás preocupando por el crecimiento espiritual de ellos? Mi amigo, esto es parte del comportamiento nuestro en la casa. Es el primer pilar, comportarnos como es digno de un hijo de Dios. Y yo te animo para que tú pienses detenidamente en este primer pilar. Pregúntate, ¿me estoy yo comportando como es digno de un hijo de Dios aquí en mi casa? ¿Soy humilde? ¿Soy manso? ¿Soporto con paciencia a mi esposa y a mis hijos porque los amo? Pregúntate, ¿estoy yo cuidando la armonía del hogar para vivir en paz? Pregúntate, ¿estoy preocupado por el crecimiento espiritual de mi familia? Pon en práctica estos principios en tu casa y Dios te va a bendecir. Hasta luego.